Vamos a ver cómo comprobar relés y luego realizaremos un montaje de un circuito básico con uno de ellos. Antes de comenzar, cabe recordar que un relé lo utilizamos para evitar pasar corrientes muy altas por un interruptor. De esta forma evitamos que la corriente no pase directamente por un sensor o por un mando. Por lo tanto, intercalamos un relé entre medias, que puede actuar tanto como interruptor como conmutador. Como vemos aquí las imágenes del interior de un relé, principalmente está compuesto por una bobina y por dos contactores. Uno de los dos contactores tiene, como estamos viendo, una bisagra articulada, que es una armadura de hierro. Cuando la bobina recibe corriente, magnetiza esa armadura de hierro y cierra el contacto. Por lo tanto, se cerraría el interruptor. Tenemos diferentes tipos de relés. Los más comunes, como estáis viendo en esta imagen, es el relé de 4 terminales y un relé de 5 terminales. El relé de 4 terminales generalmente actúa como un interruptor. Vemos aquí un esquema de cómo estaría funcionando en reposo y activado. Es decir, cuando actuamos la bobina, el circuito de corriente de alta tensión se cierra. Con norma general y como marca la normativa ISO, los pines de la bobina son el 85 y el 86, la entrada al interruptor es el 30 y la salida es el 87. En los relés de 5 terminales puede ser tanto conmutador como de doble salida. Aquí estáis viendo los esquemas de cada uno de ellos. A la izquierda vemos el de doble salida. Este relé actúa de tal forma que cuando no tiene corriente la bobina, ninguno de sus contactos de salida tiene corriente, y cuando la activamos tanto 87 como 87B tiene salida. En cambio, en el relé conmutador, cuando está en reposo, tenemos corriente en la patilla 87A y cuando actúa el relé tendríamos corriente en la patilla 87. Generalmente los relés vienen con sus patillas numeradas, pero puede suceder el caso que los relés que tengamos no vienen numerados. Vamos a ver ahora cómo comprobar y cómo saber qué número es cada patilla. Para ello, con la ayuda de un polímetro y colocando en continuidad, vamos a comenzar por el relé de 4 terminales. Como estamos viendo aquí en el esquema, recordamos, la patilla 85 y 86 serían la bobina y 30 y 87, como están en reposo, tienen el contacto abierto. Por lo tanto, hay dos terminales que nos tienen que dar continuidad. Vamos todos. Y ahí vemos cómo obtenemos continuidad. Por lo tanto, este será nuestro terminal 85, este es nuestro terminal 86 y nuestro 30 y 87. Ahora vamos a ver un relé de 5 terminales. Es un relé conmutador este. Por lo tanto, vamos a tener corriente entre 85 y 86 porque tenemos la bobina, y entre 30 y 87A porque es donde está cerrado el contacto. Claro, en este caso tenemos que tener en cuenta que hay dos pines, es decir, 4 pines que vamos a tener corriente entre ellos. Por lo tanto, el pin que nos dé una resistencia más alta será 85 y 86 porque tenemos la bobina, y el que nos dé una resistencia más baja será 30 y 87A. Comprobamos los pines. Aquí obtenemos una resistencia aproximada de 68. Posiblemente este sea la bobina. Seguimos comprobando el resto de pines. Aquí obtenemos una resistencia muy baja. Por lo tanto, ya sabemos que estos dos pines de aquí, que nos dan una resistencia más alta, son 85 y 86. Este sería mi terminal 30, este mi terminal 87A y este, que ahora no tenemos corriente, que no tenemos continuidad, perdonad, mi terminal 87. Vamos a montar ahora con este relé que acabamos de comprobar de 4 terminales un circuito básico como el que estamos viendo ahora aquí. Lo que vamos a hacer para ello es, a este lado vamos a montar el circuito de alta corriente y a este lado el circuito de baja corriente. Comenzamos montando
el circuito de baja corriente, es decir, el que lleva el interruptor con las bobinas, que habíamos dicho que eran 85 y 86. Tenemos ya colocado el relé. Conectamos ahora el positivo a la entrada del interruptor y a su salida lo conectamos al positivo de la bobina y el negativo directamente a la bobina. De esta forma, cuando pulsemos el pulsador, actuará sobre la bobina y cerrará los contactos. Pasamos ahora a montar el circuito de baja tensión con un LED. Vamos a utilizar también una resistencia para no dañar el LED y los cables. Ahora debemos conectar a 30 el positivo de mi circuito de alta tensión, que lo tenemos aquí, que me lo da la placa. Por lo tanto, del positivo al 30. Y ahora a la salida de 87 conectamos el LED con una resistencia. Por lo tanto, a la salida de 87 conectada. La tenemos aquí. Colocamos la resistencia por el LED. Y por último, el LED al negativo. De esta forma, cuando nosotros accionamos, se nos enciende el LED. Si escucháis, se escucha el LED cómo actúa. De esta forma montaríamos un circuito básico con un relé.